Bien, ¿alguna pregunta concreta, específica, hermanos, que tengan sobre el Evangelio de Lucas? ¿Alguna impresión que les dé? Vamos a tomar un minutito también. No sé por qué me aparecí morado, hermanos. Parezco un osito cariñosito, morado. ¿Algún comentario, hermanos, sobre alguna pregunta sobre el Evangelio de Lucas? Hablen ahora o callen para siempre. Pero de veras, Lucas es una belleza, se los recomiendo. Bueno, siempre les recomiendo todo, ¿verdad? Que lean todo, pero siempre Lucas es una belleza por la forma en que presenta a Jesús. Bien, ahora vamos entonces a Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles, recuerden, no pierdan de vista esto, hermanos. Ustedes en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, interrumpan. Así lo hacemos más interactivo y no hablo yo tanto. Así es que si hay alguna pregunta, alguna duda mientras hablo, ustedes interrumpan, hermanos, interrumpan, pregunten, aporten. De eso se trata esto. Bien, Hechos de los Apóstoles. Ya dijimos, hermanos, que era una obra sola, ¿no? Entonces, se dividió para efectos de poder, tal vez en una cuestión temática, poder saber esta situación. Bien, Lucas, hermanos, compone también el libro de Hechos de los Apóstoles y muchos estudiosos actualmente, ¿no? En los aportes que se hacen en las ciencias bíblicas, han propuesto una denominación diferente, ¿no es cierto? Y que diga que en vez de llamarse el libro Hechos de los Apóstoles, se diga Hechos del Espíritu. Y bueno, la razón por la cual ellos establecen esto, y me parece muy acertado, toda vez de que el libro de Hechos de los Apóstoles no le puso ese título Lucas, Lucas nunca le puso, quiero que este libro se llame así, fue realmente la tradición de la iglesia quien lo denominó de esa manera. Me parece que no sería descabellado pensar en un título así, porque es cierto, hermanos, cuando nosotros hablamos de Hechos de los Apóstoles, pensamos que todo el libro, los 20, eh, déjame solamente confirmar, los 28 capítulos que conforma el libro de Hechos de los Apóstoles, hablaría sobre los apóstoles. La verdad es que no, la verdad es que no. Porque los apóstoles, hermanos, solamente aparecen en el capítulo 1, todos, ¿no? Cuando están juntos en Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y después empiezan a diluir. Ya poco sabemos sobre ellos, ya empieza a tener un papel predominante Pedro, principalmente, en primera instancia, ¿no? Pedro, que termina, parece ser un poco su papel protagónico en el capítulo 10, cuando se hace el tema de la predicación a los gentiles. Y ahí desaparece de la escena y entonces termina el libro de Hechos de los Apóstoles hablando sobre un solo hombre, que por cierto tampoco era discípulo de Jesús, ¿no? No fue en estricto sentido, aunque Pablo defendió siempre su apostolicidad, siempre. Él se dijo como un abortivo, ¿no? Como alguien que nació en fuera de tiempo, pero que nació. este, el libro, perdón, de Hechos de los Apóstoles termina con una persona, no con todos, sino con una persona llamado Pablo o Saulo. Y lo que sí vemos, hermanos, en todo este andar, en todo la línea que cubre todo el libro, al Espíritu Santo, ¿no? Hay la acción del Espíritu Santo está presente en todo el libro. Entonces, de ahí que muchos proponen esta denominación. Eh, Puede ser muy rica la expresión para nuestra lectura divina. Cuando alguien tenga una lectura pausada y quiere tomar este rumbo de mirar el libro de Hechos de los Apóstoles como el libro de los Hechos del Espíritu, será válido también para entender lo que dice.
Bien, ya dijimos que en un principio el Evangelio y los Hechos formaban parte de un solo libro, los editores lo dividen y la primera la toman como Evangelio, que serían los Hechos de Jesús, los dichos de Jesús, perdón, vamos, aquí está mal, los dichos de Jesús, y Hechos, la otra parte serían los hechos del Espíritu de Jesús, la forma ahora en que el Espíritu del Señor Jesús, ¿no?, va a actuar en la iglesia. Nosotros aquí entonces entendemos, hermanos, que la iglesia primitiva no entendía la Trinidad como nosotros ahora la entendemos o la gente común la entiende, ¿no? Entendían que era el Espíritu de Jesús, no una tercera persona, no. Bueno, la doctrina de la Trinidad se forjó muchos años después, en la iglesia cristiana, pero la iglesia primitiva, ¿no? Entendían que era el Espíritu de Jesús, quien actuaba, porque acuérdense, Lucas hace una continuidad de los dichos de Jesús en su evangelio y ahora su espíritu permea en la iglesia. Es el Espíritu del Señor. Por eso nuestra concepción de entender que el Espíritu Santo es el poder que emana del Padre y del Hijo es en nuestro entendimiento un acercamiento a la concepción que tenía la iglesia primitiva respecto del actuar del Espíritu Santo. Y no lo veían como una tercera persona, sino más bien como la continuidad del espíritu, del recuerdo, de la promesa, de los dichos, de la experiencia, del poder, de los milagros de Jesús. En efecto, Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, ofrecen una historia de este espíritu, ¿no? Que vendría a ser también el Espíritu de Dios, ¿no? Que sería esa fuerza, ¿no?, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jesús se interpreta como el Espíritu de Dios. No hablamos aquí del Espíritu Santo, al menos la iglesia no lo interpreta como una tercera persona. No hay una concepción del Espíritu Santo como tercera persona, pero sí hay la comprensión de que el Espíritu Santo está actuando en ellos y lo relacionan con la persona de Jesús. Entonces sí, el Espíritu Santo es el poder, la esencia, la fuerza, el soplo de vida que emana del Padre y del Hijo, que permea a la iglesia, incluso hasta hoy, hasta este día nosotros. Bien, esta historia del Espíritu Santo, ¿no?, va trazando un camino, primero, muy interesante, es como un mapa que Hechos de los Apóstoles traza. Nos lleva primero desde Jerusalén. Este será el primer polo, insisto, para Lucas, Jerusalén será muy importante, porque eh, eh, muy influenciado por la teología paulina, Pablo también tendrá mucho que ver con la iglesia de Jerusalén, más que con la iglesia de Galilea, más que con la iglesia de Galilea, Pablo tendrá que ver mucho con la iglesia de Jerusalén. Entonces, me imagino que Lucas, muy influenciado evidentemente a ser cercano colaborador de Pablo, está influenciado por eso, entonces empieza a trazar el rumbo, la ruta en Jerusalén. Ese será el primer polo. ¿Quiénes serán los representantes de este primer polo, de este arranque, de este inicio? Pedro, los 12, y entrará un nuevo personaje que será el hermano del Señor. El hermano del Señor, ¿no? Y aquí hablamos del hermano carnal del Señor, aun cuando los católicos mencionan que era o el primo, el hijo del viudo José. No, realmente, hermanos, estamos hablando del hermano carnal de Jesús, que hasta este momento él ya reconoce el proyecto mesiánico de su hermano, diríamos. Ahora sí ya reconoce que con el que jugó fútbol, diríamos, con el que jugó a los autitos, es el Hijo de Dios. Este es interesantísimo, ¿no? La verdad, es asombrosísimo, diría yo. Permítame usar ese superlativo. Asombrosísimo este tema. Bueno, no me voy a desviar. A veces me voy por la rama porque me emociona a veces pensar estas cosas, ¿no? De la cercanía ahora de Santiago, que se convierte en un líder importante de la iglesia, y que ahora encarna y hace suyo el propósito de su hermano, ¿no? Bueno, entonces, Lucas va a trazar
el inicio de la ruta del actuar del Espíritu de Jesús, el actuar del Espíritu del Padre en el Espíritu Santo, diríamos, ¿no? En Jerusalén. ¿Quiénes serán los grandes representantes de eso? Ya dijimos, Pedro, 12 y los santos. Luego, hermanos, trazará una ruta muy interesante porque Antioquía será un lugar muy, muy importante. Será una iglesia, si ustedes me permiten decirlo, que le hará contrapeso a la iglesia madre. Le hará gran contrapeso, ¿no? Sobre todo porque Jerusalén, hermanos, aun cuando se convierte gran parte de los jerosolimitanos se convierten al cristianismo, siguen estando en la matriz, siguen estando uh, en la ciudad santa. O sea, el templo todavía no se destruye. Bueno, todavía, por eso es que ahí empieza a acuñarse la idea de decir, había un grupo de personas que dijeron, bueno, sí, ya nos convertimos a Cristo, pero necesitamos seguir observando las tradiciones judías o los ritos judíos, ¿no? La iglesia de Antioquía será una iglesia diferente, porque la iglesia de Antioquía no será en su mayoría fundada o formada por judeocristianos, sino por helénico-cristianos o pagano-cristianos, como quieran llamarle, ¿no? Muy alejados de los ritos judíos. Esa iglesia tendrá sus propios conflictos porque ellos querrán traer a su vida cristiana las costumbres griegas. Bueno, pero esa es otra cosa. Entonces, estas dos grandes iglesias que se forman, ¿no? Que serán muy importantes y que Lucas tomará con mucha importancia, Antioquía se convertirá en el contrapeso, porque los de Antioquía dirán, no, 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 discúlpenos, hermanos de Jerusalén, seguimos al mismo Jesús, etcétera, pero nosotros no necesitamos ser salvos siguiendo las costumbres o la circuncisión o las tradiciones judías o los ritos judíos. Entonces, el segundo punto de la ruta que va a marcar Lucas como buen historiador será esta iglesia tan importante, hermanos, tan importante para muchas cosas como fue Antioquía. ¿Quién será el representante de ahí? Bueno, habrá muchos allí. Bernabé será muy importante, ¿no? Pablo iniciará, según la visión lucana, Pablo iniciará allí su ministerio, ¿no? Bernabé, cuando va a Antioquía y ve que el evangelio está creciendo abundantemente, manda a traer a Pablo, va por él y dice, Pablo, vení, porque hay una gran obra en Antioquía. Y entonces Pablo viene y en la visión de Hechos de los Apóstoles, Pablo inicia su gran camino hacia la predicación a los gentiles. Y el tercer punto, hermanos, el polo siguiente es Roma, ¿no? Y Roma se establecerá como un punto muy importante porque no solo era la capital del imperio, sino también allí se ha constituido una iglesia muy importante, ¿eh? Una iglesia cristiana muy importante. No se sabe quién funda la iglesia de Roma, no es Pedro tampoco, ¿no? Y hay muchos eruditos católicos también que reconocen que no es Pedro quien tiene un papel predominante en la iglesia en Roma, ¿no? Bueno, ellos han querido justificarlo un poquitito para seguir sustentando la tradición de la doctrina papal. Pero no sabemos quién funda la iglesia de Roma. Lo que sí sabemos es que es una iglesia muy importante, tan importante que Pablo les dedica una carta muy extensa, es de las cartas más largas que encontramos en el texto bíblico, con temas profundamente teológicos, espirituales, afectivos, lo que gusten y manden, y entonces se la dedica a la comunidad de la iglesia en Roma. Pero Roma también tendrá un papel importante en la visión lucana, porque es allí donde Pablo finalmente morirá, ¿no? Pablo finalmente será apresado y allí será decapitado, y entonces en 67, 68, Pablo finalmente su sangre se derramará.
Y entonces allí es donde empieza a abrirse el evangelio a todo el mundo. En los viajes misioneros que hace Pablo, ¿no es cierto? No sabemos, hay evidencias de que Pablo finalmente pudo haber ido a la península ibérica, a España, pero no hay tradiciones que lo confirmen, ¿no es cierto? Pero tampoco es descabellado pensar que el apóstol Pablo haya podido llegar hasta España, pero lo cierto es que parte de Europa, ¿no es cierto?, de Asia, fue invadida por el pensamiento del apóstol Pablo. Y entonces, de ahí empieza la expansión a todo el mundo conocido y también hacia nosotros. Bien, eso viene mucho en el polo este, que el tinte o la ruta que agarra el mensaje lucano hacia el mundo gentil. Pero en el polo judío, ¿no? Debe, ¿cómo es? Forma la raíz. Lucas no se aparta de eso porque finalmente, aunque él no es griego, perdón, aunque él no es judío, es griego, Pablo sí es un judío de la diáspora. Entonces, él respetaba mucho y muchos de los seguidores que estaban con Pablo, ¿no es cierto?, también eran judíos, ¿no? Algunos de la diáspora, algunos jerosolimitanos, etcétera. Eh, en este polo, el libro de Hechos marca el origen y destino israelita de Jesús, porque evidentemente el evangelio nace en Jerusalén. O sea, Lucas no se aparta de eso. Lucas no menosprecia Jerusalén. Y Lucas va a plantear que el inicio, el derramamiento del Espíritu Santo será, en el marco de una fiesta judía que es Pentecostés, ¿no? Y será en Jerusalén. Entonces, ese es el principio jerosolimitano de la iglesia. Esa es la raíz. Es decir, Lucas no va a renegar de esa parte. Simplemente va a seguir defendiendo la apertura hacia los paganos. Apertura muy interesante que ya se nota en el Evangelio, ¿eh? Ojo, ojo. Apertura que ya se nota. Por eso Jesús tiene mucho contacto con las mujeres, con los niños, con los enfermos, ¿eh? Ojo con eso. Jesús es un hombre que va a romper muchas barreras raciales, ¿no? Que existían en su tiempo. Y entonces, en ese sentido, el libro de Hechos de los Apóstoles va a conservar ese sabor jerosolimitano, es decir, que forma parte de la tradición judía, pero va a ir hacia lo último de la tierra, es decir, va hacia los paganos, ¿no? Paganos que se identificaban en el Imperio Romano. Y ahí será el encuadre final y definitivo de la iglesia. Este, la iglesia entonces no quedará encerrada en Jerusalén. La iglesia, incluso, fíjense, la iglesia tampoco quedará encerrada en Antioquía, sino la iglesia también avanzará hasta lo último de la tierra, ¿no? Todo el imperio empezará a crecer. Luego el imperio romano seguirá creciendo, tendrá su auge, vendrá su decadencia, vendrá el imperio bizantino, ¿no? Y de ahí los vikingos y de ahí todo lo que gusten y manden, ¿no? Y de ahí hasta nosotros. Es allí entonces donde Hechos de los Apóstoles tiene un final muy interesante, hermanos. Fíjense cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no termina con la muerte de Pablo, ¿eh? Fíjense, no termina con la muerte de Pablo. Un dato muy interesante, se los dejo allí para meditar. Porque si Hechos de los Apóstoles terminara con la muerte de Pablo, ¿no? Diríamos, bueno, ok, hasta ahí se cierra el actuar de los apóstoles, ¿m? O el actuar del Espíritu. Pero no. Y fíjense cómo termina. Capítulo 28 dice, y Pablo permaneció, así es como termina el libro, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. La promesa de que este hombre iba a ser el que iba a permitir la apertura a los gentiles, se ve de manifiesto en este libro, ¿no? O sea, cómo Lucas remata el libro. Y no lo remata con un final de muerte, diríamos. Más bien,
lo sigue retratando como un evangelio abierto, como un evangelio que no se cierra, con un evangelio de un hombre que tiene la libertad de seguir predicando y enseñando. ¿Y qué predicaba? ¿Con qué cierra el libro de Hechos de los Apóstoles? Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Con qué termina el evangelio? Es que no termina, hermanos. El libro o el evangelio, lo que ustedes como le gusten llamar, ¿no es cierto? La obra lucana no ha terminado. Esto es muy interesante, hermano, muy interesante. Tiene un tinte teológico fundamental, porque la obra del Espíritu Santo no ha terminado. Y dice que sigue abierta y sin impedimento. Esto, hermanos, es una buena noticia. Ahora entiendo por qué Lucas inicia cantando para todos lados. Está el cántico de María, está el cántico de los pastores, está el cántico de Simeón, está el cántico de todo mundo. Ahora entiendo, porque finalmente él abre con una alegría maravillosa y cierra su obra con una alegría maravillosa. Y la alegría es que el evangelio, el actuar del Espíritu Santo no ha cerrado, no se ha menguado, no ha terminado. Y hasta ahora el Espíritu Santo sigue obrando en su iglesia. Eso es bien lindo, hermanos, ¿no? Muy, muy lindo. Y creo que eso es maravilloso y poderoso. ¿Cómo entendemos esto? Cuando sabemos el pensamiento del autor. Bien, este es el diagrama, ¿no? De manera muy general de los datos, el esquema temático de lo que encierra este segundo volumen, diríamos, ¿no? Vuelve a tomar un prólogo. Muchos creen que este prólogo fue nuevamente retocado, o sea, alguien añadió este prólogo porque al haber sido una sola obra, ¿no es cierto? No pudo haber habido una segunda parte, es decir, que Lucas dijo, bueno, ahora voy a hacer otro libro. Alguien hizo el prólogo, pero lo hizo con la intención de darle esta continuidad, este sentido de que el libro de Hechos de los Apóstoles es parte de Lucas. No tengo tiempo para explicar el prólogo, hermanos, pero léanlo, por favor. Es maravilloso porque ahí nos da mucha luz respecto de lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Eh, solamente leo el primer versículo de Hechos 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fue muy importante para él eso. Es una reminiscencia de, estoy leyendo Hechos, perdón, era Lucas. Lucas, en el capítulo 1 con el que abre, ¿no? Que es muy importante leerlo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muchos otros. Se deduce, hermanos, que ya el Evangelio de Marcos estaba circulando, el Evangelio de Mateo también, porque dice que han sido ciertísimas. No podríamos pensar aquí de otros documentos apócrifos, ¿no? Porque evidentemente ninguno de esos documentos apócrifos contenía cuestiones ciertísimas. Tendríamos sí o sí que pensar en los evangelios canónicos, ¿no? Que tendrían que ser Marcos y Mateo. Tal como nos los enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, esta es la actitud que tiene Lucas. Y eso es lo que va a permear ahora en todo el sentido del libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, no abarco más el tema del prólogo. Bien, en el primer apartado tenemos la influencia jerosolimitana que tiene que ver con la figura de Pedro y la iglesia en Jerusalén. Es la primera comunidad, Pedro y Juan, grandes baluartes, columnas de la iglesia, y empieza la misión de los 12, ¿no? Acá ya empieza a hablarse de que, bueno, tienen que salir como apóstoles, ¿no? Tienen que salir como apóstoles. Eh, dice el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
empieza básicamente, bueno, después viene que sacaban a los enfermos y que Pedro, cuando su sombra, fíjense, Lucas le da un papel muy importante, muy poderoso a los apóstoles, porque finalmente los apóstoles, hermanos, en la tradición judía, tenían un gran peso porque significaban a las 12 tribus de Israel. Bien, después pasa, hermanos, a la siguiente etapa, la siguiente ruta, como lo planteamos, que es a los helénicos. Eh, la iglesia de Jerusalén salta a Antioquía. Surge en Jerusalén la primera discusión entre los hebreos y los helénicos, porque había un grupo griego en la comunidad jerosolimitana. Unos hablaban lengua semita, otros hablaban lengua griega. Hay un problema con el tema de las viudas, la atención a las viudas. Se ponderaba mucho más a las viudas de los hebreos o de los judíos que de los griegos, etcétera. Ahí ya empieza a haber graves problemas. La primera comunidad es una comunidad donde todos estamos juntos, unidos, vendían las posesiones, la traían a los apóstoles, pero después empiezan a revelar grandes conflictos que existen al seno de la iglesia. Bueno, tenemos el papel de los griegos, Esteban, el primer mártir de la iglesia, la misión hacia Samaria cuando salen, ¿no es cierto?, por la persecución y llegan a Samaria. Esto es muy importante porque ya vimos el contexto que tienen los samaritanos, ¿no? Hechos va a tomar en cuenta mucho la conversión de Pablo. Pablo va a ser importante y esta conversión va a aparecer de manera reiterada. Ojo con esto, lo que estoy diciendo. Va a aparecer de manera reiterada en todos los escritos la narrativa de Hechos de los Apóstoles. La conversión de Pablo. La misión de Pedro. Parece ser que Pedro acá hay una situación muy importante cuando se hace el conflicto que se hace el concilio de Jerusalén. Pedro va a los judíos, Pablo va a los gentiles. Los antioquianos, hay una independencia respecto a los cristianos, porque la resolución del concilio de Jerusalén fue decir, ok, son libres, no judaicen a los nuevos convertidos, solamente que no coman sangre de ahogado y otra cosa, no recuerdo qué otra prescripción dieron, pero de ahí en fuera no judaicen a los cristianos. Bueno, se da en este gran segmento del paso de Jerusalén a Antioquía. Y después, el tercer punto ya tiene que ver de Antioquía hacia Roma, que básicamente Roma representará la apertura universal a todos. Desde ahora el protagonista de la misión es Pablo. Vuelvo a repetir, acá ya se diluyen mucho los apóstoles, poco sabemos de ellos, ¿no? De los apóstoles o discípulos, digamos, que ahora Pablo, ¿no?, llevará la iglesia hasta Roma y lo hará básicamente en su carta. Él no conoció la iglesia de Roma, él no la fundó, diríamos, y la hace de manera universal. Su presencia finalmente allí donde termina sus días tiene más un significado, no es Pedro, sino es Pablo, quien tiene un gran significado para la apertura de esa promesa que Dios le dijo a Ananías cuando lo manda a la casa de Simón donde estaba Pablo y le dijo, ve porque instrumento útil me es este y tiene que llevar mi luz a todos los gentiles. Entonces, aquí se cumple esta promesa. Lucas simplifica los datos, omite muchos elementos, evidentemente, porque bueno, es una narrativa de muchos años, ¿no? Y que Lucas tiene que elegir cuáles son los hechos, los dichos o las circunstancias más sobresalientes que le permita armar su historia, porque no está haciendo un diario Lucas, sino más bien está registrando hechos con un alto y profundo sentido teológico. Bien, tenemos la primera misión, el primer viaje misionero. Tenemos Pablo Bernabé. Viajan por Chipre, toda el Asia Menor. Tenemos el concilio que hablé entre los seguidores de Santiago que están en Jerusalén y Pedro
aceptan la misión de Pablo para ir a los paganos sin la necesidad de que se cumpla lo que dije, ser judaizantes. Hay dos grandes misiones de Pablo por Asia Menor y Grecia, ¿no? Entre sus viajes, sus dos grandes viajes misioneros. Funda muchas iglesias en el oriente del imperio, ¿no? Pablo es un misionero por naturaleza, eso lo vemos a través de sus testimonios. Y finalmente, él no había olvidado lo que el concilio de Jerusalén le había encargado: no se olviden de los pobres. Ese fue el encargo que hicieron los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pablo no se olvida de ellos, recoge una ofrenda, ¿no? Entre todas las iglesias griegas, diríamos, ¿no? Recoge una ofrenda porque la iglesia de Jerusalén le está pasando mal, y finalmente en esa subida a Jerusalén, o en esa ida a Jerusalén, Pablo es aprendido, ¿no? Y inicia su prisión, inicia todo cuando él apela a César e inicia su travesía hasta finalmente llegar a Roma, donde es juzgado, y en el 60, después del 60, eh, Pablo es muerto. Y después del 60, inicia el juicio en prisión. Pablo anuncia abiertamente el evangelio en Roma. El mensaje de Pablo ha llegado al centro del imperio, allí se mantiene en prisión domiciliaria anunciando el reino. Ya expliqué, hermanos, la importancia que tiene cómo cierra Lucas su evangelio. Y es un evangelio que no está cerrado, es un evangelio que perdura porque los actos de Hechos de los Apóstoles continúan. Y es así entonces como de manera muy general planteamos los grandes temas que vamos a mirar o que se van a leer en este maravilloso libro también de la historia de la iglesia. Esta forma que estoy dándoles, hermanos, para que ustedes aborden el texto bíblico, les es muy útil. Pueden utilizarla. Si ustedes quieren leer por segmentos, vayan, por ejemplo, capítulo 1 del versículo 12 al 5, capítulo 42, lean esos versículos y entonces entenderán los temas que aparecen aquí presentados en la pantalla, ¿no? Utilícenlo como una guía para que ustedes, cada segmento que lean de cualquier libro, puedan decir: ah, entiendo, estamos ahora en un contexto de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Estamos en un contexto de la iglesia de Antioquía, estamos en el contexto de la expansión de los viajes misioneros de Pablo, y ahí nos ubicamos, y ahí realmente podemos apreciar con mayor belleza los grandes temas que se narran en estos libros. ¿Ok? Utilícenlo. Es para los que somos muy esquemáticos, para los que queremos que podamos hacerlo en segmentos, bueno, esta es una linda propuesta. No, vuelvo otra vez a repetir, no es la única, no, etcétera. Ustedes pueden buscar en otros autores y otros autores les propondrán otros esquemas temáticos, pero la mayoría tendrá que ir en este sentido porque son temas que nacen del mismo texto bíblico. Y finalmente, hermanos, solamente quiero mencionar un poco el tema del Evangelio de Juan. Y quiero hacerlo un poco, hermano, porque sé que muchas dudas saltan sobre este Evangelio y tenemos mucha razón para hacerlo, pero ahora sí no me gustaría desviarme de la clase. Vamos a tener un curso completo sobre el Evangelio de Juan, porque Juan, hermanos, como dije en su momento, es un evangelio que se separa de los sinópticos, ¿no? Y al menos que los estudiosos establecen como algo que debe cocinarse aparte, digamos, ¿no? Porque el evangelio de Juan contiene muchas de las situaciones uh, con mucho simbolismo y con algunos temas muy profundos, diríamos. No diría yo difícil de entender, pero miren, a veces creo que lo sencillo lo hacemos difícil, pero
pero evidentemente Juan tiene su propia dificultad. Y por eso es que solo lo voy a mencionar, solo para que tengan una idea, hermanos, una idea de a lo que nos vamos a enfrentar cuando leamos el Evangelio de Juan. A ver, empiezo diciendo, yo en lo particular, que eh, el Evangelio de Juan es un evangelio fascinante. Es un evangelio que, a diferencia de Lucas, que es un evangelio muy gozoso, que inicia con muchos cantos, con muchas alabanzas, en el evangelio de Juan hay mucha luz, hay mucha luz, hay mucho resplandor, ah, mucho el vencer la luz sobre las tinieblas, ¿no? Pero evidentemente, hermanos, el cuarto evangelio es un texto muy elaborado y muy teológico porque va a presentar a Jesús como el yo divino. Y entraremos allí en una de las categorías de la filosofía griega que tiene que ver con el logos, ¿no? Con la palabra. Evidentemente, Juan es uno de los evangelios que se escriben para contrarrestar los grandes daños que el gnosticismo está teniendo al interior de la iglesia, ¿no? Entonces, Juan va a plantear a Jesús como la palabra última, pero no en las categorías filosóficas griegas, en lo absoluto. Juan no va a poner a Jesús en una categoría filosófica, sino lo va a llevar en el mundo de la trascendencia divina y lo va a colocar en la superioridad de cualquier categoría de conocimiento griego. Y lo va a colocar en la categoría de Dios, ¿no? Por eso el capítulo 1, versículo 1, inicia con esto. Seguramente en su clase de Cristología, que ustedes van a tener en su materia de teología sistemática, van a tener una materia que se llama Cristología. Ustedes van a aportar mucho ahí y me parece que una vez que estudien Cristología, vamos a poder entender muchísimo el Evangelio de Juan, ¿no? Porque vamos a entender que Juan no le interesa, a diferencia de Mateo, ver el tema de la infancia, no le interesa en el tema de Lucas cantar, no lo presenta como evangelio. En el caso de Marcos, lo va a presentar como Dios, como la palabra, ¿no? Pero evidentemente dentro de un contexto donde el gnosticismo, que está teniendo un fuerte auge en las comunidades cristianas y está introduciendo muchas herejías, Juan va a salir al frente con su evangelio y entonces va a hacerlo de una manera muy profunda, muy elaborada, con muchos símbolos teológicos, demasiados símbolos teológicos. Aquí, hermanos, necesitamos tener un conocimiento previo. Por eso es que no vamos a entrar de lleno en esta clase en lo absoluto a desmenuzar el Evangelio de Juan. Pero sí plantear esto. Necesitamos, ¿no? Abordar el Evangelio de Juan con un conocimiento de causa que nos permita conocer el contexto, esa exégesis que les he dicho. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Todas esas preguntas. Entonces, a partir de allí, vamos a poder entender mucho el Evangelio de Juan. Bien, pero digo otra cosa, ¿no? Digo otra cosa. El Evangelio de Juan sigue siendo un evangelio con mucha luz, sigue siendo un evangelio muy bello, porque aun cuando su teología es muy elaborada, viene en el marco del discípulo amado, en el marco del discípulo amado. Y esta es una clave hermenéutica muy importante para ustedes, se las dejo solamente para que ustedes la puedan reflexionar, ¿no? Si nosotros pensamos que el discípulo amado es aquel hombre, ¿no? Que Jesús amaba por encima de mucho, al menos este es el testimonio que se dice de él. Jesús lo amaba más que a cualquier otro. Entonces hay una clave hermenéutica interesante. Fíjense, cuando nosotros leemos las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que se le atribuyen al discípulo de Jesús, ustedes verán mucho amor allí. O sea, es una de las cartas que hablan del amor para todos lados.
Y un autor me gustó mucho cómo hacía no sé si era Berkeley creo que es Berkeley el que decía que si el discípulo amado es el que se puso en el pecho del Señor y escuchó el latido del corazón, en sus cartas escuchamos el latir del corazón del maestro. Entonces, pensando esto, hermanos, teniendo en cuenta este dato, que puede ser no menor, y abordar el Evangelio de Juan pensando de que también el Evangelio de Juan vibra el corazón, el palpitar del corazón del maestro, caeremos en cuenta que sigue siendo, aunque muy profundo su pensamiento, sigue siendo un evangelio maravilloso, sigue siendo un evangelio que denota amor, que denota, es el evangelio que tiene el gran pasaje del amor, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay amor aquí para todos lados. Entonces, bueno, me parece que sería lindo no perder de vista esto y cada vez que nos sumerjamos al Evangelio de Juan, a las cartas de Juan e incluso al mismo Apocalipsis, no olvidemos que lo que palpita allí es amor puro, amor en su máxima expresión. Bien, hablando del Evangelio, se dice que en el fondo pueden conservarse tradiciones antiguas que históricamente son confiables, porque esto es algo muy interesante. Aun cuando Juan va a plantear muchos aspectos teológicos y va a manejar muchos símbolos, como lo hará en el Apocalipsis, ¿no? También partirán de hechos históricos. Y esos hechos históricos respaldarán el pensamiento o el motivo o la acción o el símbolo que Juan estará utilizando. Bien, se manejará mucho la sabiduría que tiene el autor, ¿no? Si nosotros consideramos que el autor de Juan es el discípulo amado, ya Juan ha madurado mucho en su teología, ¿no? Ya es un hombre grande cuando escribe su evangelio. Y parece ser que el capítulo 21 es como que el gancho que tuvo también, diríamos, como para que la iglesia conociera o reconociera este evangelio como canónico, porque es en el capítulo 21 donde aparece el evangelio de eh, la, la figura de Pedro. Y fíjense cómo es interesante que aparece nuevamente, al igual que en Mateo, la denominación Simón, hijo de Jonás. Y esta expresión va en función del apacentamiento de las ovejas y va en función de la universalidad del evangelio. Bien, solo por decir, en esto viene, ¿no es cierto?, el tema de que Pedro aparece acá como una parte importante y es a Pedro donde se le da el tema de el apacentamiento de las ovejas. Bien, las tradiciones que tenemos aquí, hermanos, tienen tradiciones que tienen que ver con Juan el Bautista, con Jesús. Hay mucho, a diferencia de los otros evangelios, hay mucho que ver con Juan el Bautista. Son colaboradores ambos del mismo propósito. Las tradiciones de Jerusalén y Judea serán más destacadas que en los sinópticos, es decir, habrá mucha más actividad de Jesús en Jerusalén, en Judea, que en Galilea, ¿no? Para Juan, su teología será centrada en Jerusalén y habrá mucha insistencia sobre las fiestas judías. Aquí tenemos, por ejemplo, la fiesta de la dedicación del templo. Tenemos, por ejemplo, aquí sabemos que hubo 3 Pascuas y lo sabemos porque el Evangelio de Juan lo trae a colación. Él está muy enfocado con esta insistencia de la teología que está centrada en Jerusalén. Y entonces, muchos estudiosos han agrupado, ¿no?, el Evangelio en 7 signos o en 7 señales.
Los 7 signos que el autor del Evangelio elabora, al menos en parte, forman eh, el grupo de una tradición antigua que los elabora para una enseñanza teológica, ¿no? Y entonces muchos van a abordar, fíjense, es el abordaje del estudio del Evangelio de Juan, ¿eh? No sé si Juan lo hizo así, pero para abordar el estudio del Evangelio de Juan, muchos se han guiado por esta interpretación de que el Evangelio está elaborado por 7 signos. Y recuerden que el 7 es fundamental, el 7 es plenitud, y eso va a ser muy importante en la teología juanina. Y este símbolo va a estar muy presente principalmente en el Apocalipsis, ¿no? Va a manejar mucho estos números, por eso no será descabellado poder adentrarnos al estudio de Juan basados en esta propuesta. ¿Cuáles son esos 7 signos? Primero, uno, la boda en Caná, el hijo del oficial del rey, el paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, el ciego de Siloé, la resurrección de Lázaro. Y finalmente habrá un octavo milagro, diríamos, ¿no? Que tiene que ver con la pesca milagrosa del capítulo 21. Y la tradición también que tendrá Juan a su alcance tendrá que ver mucho con el relato del juicio y la muerte de Jesús, que será muy parecido a Marcos. Tal vez Juan conocía el relato de Marcos, ¿no? Y él como actor, diríamos, de los sucesos, lo da por sentado y lo reproduce en su evangelio. Bien, entonces, solamente para decir algo del Evangelio de Juan, hermanos, porque no tendríamos, es realmente una brevísima introducción para darnos una idea de a lo que nos enfrentamos. La estructura del Evangelio, según San Juan, es muy compleja. Muchos autores proponen diversas formas de acercarnos al Evangelio de Juan. Algunos más académicos, tal vez como esta propuesta, algunos más pastorales que tienen que ver con la propuesta que yo les hice de ver el Evangelio con amor, con luz, algunos más con una propuesta más teológica, ya muchísimo más elaborada. Cualquiera que sea, hay una forma de organizar y los estudiosos proponen 2 formas de abordar de manera general, hay muchas. La primera es organizar todo el Evangelio en una semana o en 7 semanas. Depende cómo se vea y depende del autor que ustedes establezcan. Ya cuando hablemos sobre la teología juanina, cuando establezcamos, plantearé qué autores plantean qué autores plantean qué las razones y a partir de ahí cada uno tomará su propio criterio. Y la otra es dividir el libro en 2 partes o en 2 grandes secciones. En la primera propuesta se dice que esta sería, quien hace esta propuesta es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, con un tinte católico, diríamos, hace esta propuesta. Hay muchos incluso teólogos protestantes que también asumen esta propuesta como válida. Establecer toda la secuencia de los hechos que aparecen en el Evangelio de Juan y agruparlos o en una semana, 7 días diríamos, o en 7 semanas. Cualquiera que sea el caso, ¿no? El 7 es fundamental para la teología juanina. Bien, Juan en esta propuesta iniciaría con un prólogo y después vendría reunidos los 7 días o las 7 semanas, ¿no? La primera hablaríamos acerca del bautismo, el vino mesiánico que se establece en las bodas de Caná de Galilea. Es un signo muy interesante. La primera Pascua que se establece con un nuevo templo y un nuevo culto. El tercer día o tercera semana, tercer signo, estaremos hablando de la segunda Pascua, ¿no? Que tiene que ver con la curación del paralítico y habla acerca sobre el pan de vida. Las 7 semanas o el 7 días en esta propuesta hablaría de la fiesta de los tabernáculos y establecería ahí a Jesús como la luz del mundo. Muy interesante. Ya les dije que este es un evangelio que tiene mucha luz.
El 5, la semana quinta, diríamos, sería la fiesta de la dedicación del templo, que tiene que ver mucho con el periodo de los macabeos. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Y aquí establecerá a Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En la semana 6 estaríamos hablando de la tercera Pascua, que tendría como marco la cena del Señor y estableceríamos allí lo que es la pasión y la muerte de Jesús. Y finalmente, en la séptima semana, estaríamos hablando de la resurrección, ¿no? Como hecho culmine de, de, este, uh, de este mensaje mesiánico de Jesús. Y terminaríamos con el capítulo 21, el epílogo, que tiene que ver mucho con la pesca milagrosa y con la tradición que lo asocia a Pedro. Bien, en términos generales, hermanos, esta es una propuesta que se hace para el abordaje del Evangelio de Juan. Y la otra propuesta, ¿no? Es verlo en dos secciones o en dos libros. Iniciaríamos primero con lo que es el prólogo, ¿no? Que sería el Juan 1 del 1 al 18. Fíjense que yo estuve haciendo un estudio solo de estos versículos del 1 al 18 y casi nos llevamos 3 meses en solo estudiar estos 18 versículos. Tiene una gran profundidad este prólogo, no es algo menor, ¿no? Tiene una gran profundidad, pero siempre todas las propuestas manejarán este prólogo como algo muy importante, estos 18 versículos. Y en esta propuesta que se hace del abordaje del estudio de Juan, vendrá el libro de los signos, que le llamarán como la revelación de Jesús al mundo, ¿no? Que está acá. Y tendríamos todos estos. El principio hablaríamos de Jesús Juan el Bautista, primer signo en Caná, la purificación del templo, el diálogo con Nicodemo, el testimonio del Bautista, lo que sucede en Samaria, el segundo signo que se hace en Canaán también, el sábado, el tema del sábado, el paralítico, la Pascua como pan de vida, en los tabernáculos, el agua y luz, la dedicación, el Hijo de Dios, la dedicación del templo, la resurrección de Lázaro, la unción, la entrada solemne y los griegos. Y como segundo libro, segunda parte, estaríamos abordando lo que es ya la revelación de Jesús a su comunidad, como en la cena, en la revelación de la cena, el testamento de Jesús, la oración sumo sacerdotal que hace Jesús, que es muy interesante, esta oración sumo sacerdotal. Y después vendría ya el relato de la pasión y la muerte y la resurrección. Y finalmente se establecería el epílogo. Entonces, por un lado vendría la revelación de Jesús al mundo con los signos en esta propuesta y la revelación de Jesús a los suyos ya con su divinidad, teniendo como marco la muerte de él y la oración sumo sacerdotal que se hacen teniendo como siempre eje fundamental el tema de la resurrección. El capítulo 21 de Juan no es nada despreciable, tiene muchas connotaciones bíblicas, teológicas, hasta pastorales también, y con eso cerrará el Evangelio de Juan. Y es así, hermanos, como hemos dado un repaso general de lo que de manera introductoria, ¿no? Podríamos tener como elementos, bases, elementos reflexivos, elementos guiatorios que nos permitan ir abordando de a poquito los textos sagrados, principalmente del Nuevo Testamento, y que enriquezca mucho más nuestro acercamiento a ellos. El hecho de conocer un poco más sobre el texto bíblico no nos hace ser más que nadie, en lo absoluto. Más bien nos hace descubrir la belleza, la grandeza. Por eso Pablo decía que el misterio del Señor es ese misterio insondable, ¿no es cierto? Profundo. Porque evidentemente, hermanos, el misterio, ya hablé sobre el misterio en términos bíblicos, es siempre trascendente, siempre desafiante e inagotable, que rompe muchos paradigmas y muchos esquemas nuestros.
esquemas en los cuales hemos aprendido de manera generacional, esquemas que nosotros mismos nos hemos formado porque quizá no nos hemos dado un poco de tiempo para profundizar en esto, ¿no? Pero ahora tenemos esta oportunidad de reflexionar. No se trata, hermanos, de que el profesor, cualquiera que sea su servidor, sea cualquier otro profesor que esté en este seminario, que plasme sus ideas, porque tiene la libertad de compartir sus ideas, sus preconceptos, no significa que ustedes los asuman como tal y que los tomen. Tenemos que tener una actitud muy bereana, diríamos, ¿no? Muy bereana. Y saben, los que leen el texto bíblico saben a lo que me refiero. Tienen que escudriñar, tienen que meditar y a partir de allí formar su propio criterio. Siempre, yo lo digo siempre, lo que nunca hay que perder es acercarnos al texto bíblico con temor y temblor, con profunda reverencia. Pedirle al Señor que revele no lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino más bien lo que Él quiere que yo entienda. No todos entendemos todo de la misma manera, ¿no? Entonces, yo hasta ahora lo que sé de la palabra, le agradezco a Dios porque sé que es lo que Él ha querido enseñarme a mí y bendigo su nombre por eso. Y lo que ustedes saben de la palabra es lo que el Señor ha querido irles revelando a ustedes. Pero estamos en este camino. Pedro decía, me encanta mucho la epístola de Pedro. Cierro con esto mi clase y después si quieren preguntar algo está bien. Pedro dice, antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos mantenernos diciendo, yo ya lo sé todo, ¿no? O lo que yo sé es la verdad y me vuelvo fanático de mi verdad y defiendo mi verdad a capa y espada, ¿no? Y digo, esto es así porque así tiene que ser. No, más bien uno siempre con humildad, con equilibrio, con sanidad espiritual, con ternura, con paciencia, poder siempre estar abiertos a lo que el Espíritu quiere revelarnos a nosotros, pero siempre ir creciendo cada día más para conocer la palabra. Insisto, no para que seamos más que nadie, sino para que Dios se siga formando en nosotros, para que Dios siga haciéndonos mejores. No, este seminario no está para formar teólogos, está para formar siervos y siervas, pero siervos y siervas que defiendan una fe, ¿no? Consciente, una fe no basada en el fanatismo, ni en la sinrazón, ni en los propios prejuicios, sino una fe libre, auténtica, en crecimiento, reconociendo que Dios seguirá manifestando su santa voluntad en nuestras vidas y que le agradecemos al Dios eterno concedernos su Espíritu Santo para asombrarnos cada vez más de su bendita palabra, para descubrir su amor y el actuar de su Espíritu Santo, para ir viendo cómo a través de los siglos su palabra ha pervivido, más allá de las herejías, más allá de que si alguno piensa de alguna forma, de la otra forma, más allá de eso, su palabra no ah, pasará, su palabra no pasará. Y en esa nuestra fe descansa. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta acá? ¿Algún comentario, algún aporte que quieran hacer? Pase, hermano. Sí, Álvaro. Bueno, hermano, como siempre pido disculpas si hay mucho ruido al fondo. Yo tengo una pregunta y es en cuanto a la figura que presenta Juan en su Apocalipsis, en las revelaciones, en el capítulo 4, de los 4 seres vivientes, que dice que hay uno como con cara de hombre, de otro con de león, otro como de águila, otro como de buey. Y yo había escuchado que hace alusión a los 4 evangelios. ¿Sí es esto así, hermano, o no? No. Bueno, a ver, sí, a ver, hay posturas que establecen esa parte, ¿no? No podría ahora adentrarme a explicar porque tendríamos que entrar a Apocalipsis y demás. Sí, yo leí esa postura donde muchos autores relacionan estos 4 seres vivientes con los 4 evangelios, pero la verdad es que no, siguiendo el trazo que trae el pensamiento de Juan, en Apocalipsis se refieren a otras cosas, los 4 seres vivientes. No a los evangelios.
hay muchos que lo han querido atribuir a los evangelios, pero al menos yo en lo poco que yo sé, lo que he leído y los argumentos que esgrimen unos y otros, me inclino más por no atribuirle este carácter del simbolismo que maneja Juan a los 4 evangelios. Por una sencilla razón, y me parece que eso es lo que dice, ¿no es cierto? Más allá de otras razones. Cuando se escribe el Apocalipsis, los evangelios tampoco están 100% formados, o sea, no están como nosotros hoy los podríamos reconocer, ¿no es cierto? Las cartas están circulando, se está tomando forma. Entonces, no, para no entrar al tema de Apocalipsis, solamente podría decirte que en mi entendimiento, no. Bueno, hermano, muchas gracias por la aclaración. No, de nada, Álvaro. Sé que no te aclaro mucho porque, bueno, tendríamos que explicar quién entonces serían esas bestias, esos seres vivientes, pero perderíamos el rumbo de la clase. Guárdate la pregunta para cuando estemos en Apocalipsis, ahí la resolvemos. Clelia. Buen día, pasa a todos. Quería preguntarle, porque hay veces que cuando pasan al frente y nos dicen las citas bíblicas, ¿cómo se nombra la cita bíblica? Porque hay algunos que dicen directamente buscamos en el Evangelio de Juan, buscamos en el Evangelio de Mateo, y hay otros que directamente dicen en San Mateo o en San Lucas o en San Juan. ¿Cómo es la forma correcta de poder referirnos a los evangelios? Las dos formas son correctas. No hay una forma correcta. No, vos podés referirte, bueno, abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 7. O en el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 7. O en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 7. Son las denominaciones que se le han dado a los libros, pero que no tienen ninguna connotación en específico. Es decir, podés citarla de la manera que sea más común para ti. Ningún problema. Porque por ahí cuando decía San, nosotros decimos, ¿será que hace referencia a San como un santo? Entonces, ok, ok. No, bueno, es que sí, nuestros conceptos a veces se van en nuestra formación teológica, católica, y muchos de los conceptos parecen ser asociados a la Iglesia Católica, pero la santidad que tiene el tema de los evangelios, que si bien es cierto, se empezó a denominar así, no tiene una cuestión católica, sino más bien tiene una cuestión canónica. Se le dice San Marcos, Santa, porque tiene una cuestión canónica, que es revelación o es inspiración divina. Sí, los católicos lo toman desde su concepción, lo toman desde su teología, ¿no? Pero nosotros no, los llamamos santos porque son canónicos, porque son revelación de Dios, son inspiración divina, en ese sentido. Por eso, la forma en que quieran denominarlo es correcto. gracias. De nada. Bueno. Callen ahora, hablen para siempre, jamás. Bueno, Ale decía que es mucha información para sus neuronas. Yo sé, hermano, yo sé, pero bueno, yo les digo, no se angustien. Yo creo que después de que terminemos el seminario aprenderemos un poquitito más, conoceremos un poquitito más. Así es que de a poquito nada más. Y no olviden la última reflexión pastoral que les hice. Nosotros debemos acercarnos al texto bíblico buscando siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Y la verdad que siempre ha sido amoroso el Señor al mostrarnos cosas nuevas, ¿viste? Siempre uno dice, yo no había visto este texto de esta manera. Y eso es enriquecedor, eso es maravilloso, eso dices, qué linda es la palabra de Dios. Bueno, de eso se trata, conocer un poco más la palabra. Muy bien, hermanos y hermanas, si no hay ninguna otra pregunta, voy a terminar aquí la grabación.